Buenas noches, Chile. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, le damos la bienvenida a quienes nos ven a través de Latinidades. Los mapuche y sus causas son una deuda pendiente para todos aquellos que pelean de una forma u otra por la libertad, la soberanía y el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Para hablarnos de la causa mapuche, nos acompaña un licenciado en Derecho, experto en Derecho Internacional, encargado de las relaciones internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, es decir, un huerquén, como así se le conoce al vocero. De 1990 al septiembre de 2007 participó activamente nuestro invitado en el diálogo normativo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. De 1999 a junio del 2020, bueno, dice 2026, pero yo creo que es 2023, participó en la negociación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además, y en 1994 al 1999 fue jefe de equipo de mediación MINUGUA, Misión de Naciones Unidas para Guatemala. De 1999 al 2000 fue jefe de la investigación sobre el crimen de genocidio en Guatemala, Comisión de Esclarecimiento Histórico, y pudiéramos seguir, pero realmente lo que queríamos era difundir un poco más quién es, que nos hace favor de acompañarnos, quién es este huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huicalmán Payama. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Muy buenas noches allá en Chile. Muy buenas noches, Héctor. Es un gusto de saludarle a ustedes, al equipo y también, por supuesto, a todos los auditores de México y en toda parte de la latinidad. Gracias por invitarme y poder conversar con ustedes de la situación de aquí, de esta parte del mundo, en el territorio mapuche. Te quiero confesar una cosa, Aucan, que en todo este tiempo que empezamos a hacer estas charlas, que ya vamos con más de 400 y que empezamos en mayo del 2020, muy seguido me topaba con algo que pasaba con los mapuches allá en Chile o allá también en Argentina. Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con ellos? Y era un tema que tenía pendiente. Y cada vez veo que suceden más cosas, más abusos, más arbitrariedades, cosas que realmente deben de preocupar y no puede uno hacer lo que generalmente se hace en estos casos. Darle vuelta a la página si la ve esta noticia en un periódico o cambiar de canal de televisión o simplemente hacerse tonto, voltear para otro lado e ignorar una situación así. Esto lo menciono porque defendiendo a nosotros la causa palestina y dentro de nuestro logotipo de Latinidades aparece ahí precisamente el logotipo del anti-apartheid, porque somos anti-apartheid, a favor del pueblo palestino. De repente me doy cuenta que hay muchas similitudes entre el pueblo palestino y el pueblo mapuche. Y si soy más honesto, lo mismo pasa en mi país, en México, con los pueblos originarios. Este gobierno, por primera vez en la historia, les reconoce y les ha dado las tierras que históricamente se les habían quitado. Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no estamos hablando ahorita de México, aún reconociendo que también tenemos aquí una deuda grande. Nos preocupa lo que está pasando allá en Chile con los mapuches, contigo, con tu organización, con tus amigos, con tus hermanos, y que, vamos, la idea ahora de molestarte a que nos hicieras el favor de acompañarnos en esta emisión es que nos contaras quiénes son ustedes, qué hacen, qué les pasa, por qué ese maltrato, por qué ese coraje, o ese a veces, digo yo, hasta desprecio al que son sometidos. ¿Qué pasa? Ahora sí que te dejo que nos haga favor de ilustrarnos, Aucan. Gracias, Héctor. Evidentemente que hay una situación muy controversial aquí en la relación del Estado chileno con los mapuche. Pero eso no es algo nuevo, porque la historia mapuche tiene su particularidad en la relación de la formación de los estados de América Latina y el Caribe desde México al sur. Los mapuche son uno de los escasos pueblos que celebraron acuerdo
o parlamento o tratado con el sistema colonial hispano a raíz de la imposibilidad del sistema colonial de someter al pueblo mapuche. Esa política continuó hasta 1881, cuando el Estado chileno decide incluir, anexar por la fuerza y la violencia el territorio mapuche por la fuerza militar. Y ahí se dan dos hechos de alta significación, que es el crimen de genocidio que se comete con el pueblo mapuche y comienza la ocupación militar del territorio que nuestro pueblo mantuvo. Por tanto, a partir de ahí se ha generado grandes tensiones y controversia en distintos momentos. Los mapuches tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. Muy poco nos sentimos chilenos. Somos mapuche. Decir chileno aquí es casi una ofensa para nosotros. Por lo tanto, el sentido de pertenencia, el sentido de nacionalidad, de cultura es bastante claro y específico, lo que entonces el Estado chileno ha tenido que usar la fuerza y la violencia para mantener una relación de domesticación y colonialismo interno con el pueblo mapuche. Y la fuerza y la violencia militar. El territorio mapuche está militarizado hace más de un siglo y se ha vuelto a instaurar desde algunos gobiernos post-dictadura militar, y lamentablemente el gobierno de izquierda de Gabriel Boric desde el primer momento ha tenido que instaurar el estado de excepción constitucional, que es una figura legal que permite la presencia y el desplazamiento de la fuerza militar en el territorio mapuche. Es la única parte del país en donde prácticamente el territorio está militarizado y hay un estado de excepción constitucional en donde los militares tienen facultades específicas y para incursionar, desplegar acciones en el territorio mapuche. Entonces, eso hace de que haya una relación muy controversial, de alta tensión, con todos los gobiernos post-dictadura y durante la era de la dictadura militar del general Pinochet. Por tanto, la democracia en Chile post-dictadura de Pinochet no ha significado un mayor cambio en la relación institucional del Estado chileno con los mapuches. El Estado chileno sigue utilizando la fuerza y la violencia militar para establecer un tipo de relación de sometimiento, de colonialismo, de chilenización, de domesticación con el pueblo mapuche, y eso también ha llevado a que nuestra gente hoy día se levante organizadamente para no aceptar las condiciones que el Estado chileno ha instalado. Y en eso, como ha señalado Héctor Díaz, que hay una situación muy similar entre lo que sucede con los palestinos y los mapuches, porque en definitiva el territorio mapuche ha sido ocupado por la fuerza militar y hace un poco más de un siglo, en donde en definitiva hay una controversia inexplicable desde el punto de vista de la convivencia entre los pueblos y que atenta a la soberanía territorial mapuche y atenta a la autodeterminación. Y últimamente esto se ha visto agravado porque los mapuches estamos propiciando, luego de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, estamos propiciando la conformación de un gobierno autónomo, un gobierno al amparo del derecho internacional, en vista que la legalidad y la constitución chilena verdaderamente mantiene un negacionismo por 2 siglos. Y afortunadamente el derecho internacional ha avanzado significativamente, y a partir de ese avance nosotros lo usamos como un paraguas y estamos redactando nuestra constitución, Héctor, para formar un gobierno con todas las consecuencias que implica en el marco de las relaciones multilaterales, en el marco de las relaciones internacionales. Va, me imagino que la situación se va a poner más complicada a raíz de esta constitución que estás comentando.
porque no creo que necesariamente la vean con buenos ojos los otros, los que tienen la otra constitución, con las que quieren someterlos, por decirlo así, a ustedes, básicamente, ¿no? Entonces, ibas a comentar algo. Sí, efectivamente, aquí estamos muy claros que desde el momento que formemos ese gobierno, Mapuche, al amparo del derecho internacional, prácticamente las consecuencias pueden ser incalculables porque el Estado chileno va a recurrir a su estrategia de sometimiento y es normal. Sin embargo, el mundo multilateral tampoco puede desconocer que los pueblos indígenas somos titulares del derecho de libre determinación porque el viejo concepto de la autodeterminación ha avanzado significativamente en dos normas. Una de ellas es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la otra prácticamente la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y lo dice de esta manera, Héctor, lo dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por lo tanto, hoy día los pueblos indígenas, sean mapuche, aymara o triqui, de donde quiera que se encuentren, o los mayas, son titulares del derecho más alto que hay en materia de derecho humano, que es la libre determinación, y es la herramienta más poderosa que hay para establecer los cambios políticos. En ese sentido, a pesar de la dominación en que vivimos, los palestinos no tienen un reconocimiento formal tan explícito como lo que tienen los pueblos indígenas. Y la pregunta es, ¿por qué entonces los pueblos indígenas no le dan forma orgánica a ese derecho tan alto? Simplemente porque el colonialismo, la domesticación, la mexicanización, como decía Lázaro Cárdenas, hay que mexicanizar y no hay que indianizar. Eso es colonialismo y domesticación, mexicanización pura. Lo que sucede aquí también es la política de la chilenización. Entonces, la gran ventaja de hoy es que disponemos de una herramienta poderosa, pero ha llevado a que los pueblos indígenas, a raíz de ese largo proceso de colonialismo, no han llevado a una situación atávica y no superar y darle forma orgánica al derecho de libre determinación con distintas formas y expresiones que pudiera tener. Realmente es una jugada, por decirlo de alguna forma, o una postura muy audaz y como bien dices, quién sabe qué vaya a pasar dado el efecto que está ocasionando. Me queda claro que con lo que están planteando ustedes es básicamente basarse en el derecho internacional para, en este caso, hacer valer sus derechos. No están haciendo nada ilegal, sino se están basando en el propio derecho internacional que lo reconoce a ustedes como pueblos indígenas y que, como bien dices, de alguna forma cuestionante no lo hace con Palestina, pero sí lo hace con los pueblos indígenas originarios, y ustedes precisamente con ese planteamiento están cumpliendo en términos de ley para poder hacer la propuesta de constitución que están llevando o van a llevar a cabo. Sin embargo, obviamente, pues, entiendo que con la represión que han tenido ustedes por años, tú mismo has sido víctima de ella, a ti mismo se te ha tratado de encarcelar. Cualquier persona que nos escuche, no alcancé a decir que nuestro invitado ha estado en Europa estudiando Derecho en Ginebra y luego estuvo trabajando en las Naciones Unidas cuando menos 6 o 6 años, precisamente en la causa indígena. Entonces, conoce bastante del tema y tiene las herramientas con las que occidentalmente se le atribuye a una persona que tiene la capacidad académica y cultural para poder hablar de un tema. Acá lo interesante es que Aucan, sin ser necesariamente occidental y siendo mapuche, agarra las herramientas occidentales, incluso en su formación política, para usarlas estas herramientas a favor de su pueblo. Y creo que es legítimo. Entonces no se pudiera, bajo algún concepto, poder denefestrarlo o deslegitimarlo o simplemente hacer a un lado las posturas que pudiera tener Aucan, simplemente porque él también sabe y está capacitado
para responder y plantear lo que está haciendo en los propios términos occidentales. Es lo que está bastante interesante. Ibas a decir algo, perdón. Así es, pero más que tener escuelas académicas y occidentales, que es una parte que hay que conocer porque hay que conocer el mundo multilateral, solamente como conocimiento, yo estuve aquí en 1992, cuando se cumplen los 5 siglos de la era hispana en el continente. Nosotros comenzamos con el movimiento y adoptamos la primera bandera mapuche como un acto de autodeterminación. Que tú fuiste Y también de los que diseñó esa bandera, que es muy bonita, por cierto. exactamente, yo soy el autor intelectual de esa bandera, pero ahí tuve 6 meses en la cárcel. Por lo tanto, la cárcel para mí ha sido en varios momentos, he estado en la cárcel, la bandera y posteriormente por la lucha por la tierra, porque aquí no se le reconoce la tierra a los mapuches, excepto bajo las condiciones que el Estado chileno lo acepta. Entonces, esa bandera en 1992 fue aprobado no por un número muy pequeño de mapuche, y sin embargo hoy día se ha convertido en el símbolo del estallido social en Chile. Tomaron esa bandera, que hoy día yo estoy en Francia y me encuentro con que está la bandera flameando en Ginebra, en cualquier parte del continente, lo que da cuenta entonces que la legitimidad que tiene la causa indígena, solamente hay que agregarle los elementos, los condimentos para que llegue a un nivel político. Y en ese sentido, los mapuches hemos desarrollado distintas estrategias para subrayar nuestros derechos, y hoy día afortunadamente disponemos de la herramienta más poderosa, digo herramienta más poderosa, el derecho más alto, que es la libre determinación. No hay derecho más alto que la libre determinación en el mundo. Por tanto, a partir de ahí, si tuviera que usar un lenguaje eh, usado desde el mundo de la izquierda latinoamericana, diría, tenemos la herramienta más revolucionaria para nuestro futuro. Solamente no hemos sido capaces de darle forma a raíz de la colonización, la domesticación y la mexicanización como Estado que se ha instalado en la mente de los pueblos indígenas y lo ha llevado a una situación atávica. Por eso entonces nosotros estamos trabajando, y yo trabajo permanentemente para que en un momento le digamos al mundo: hoy hemos formado un gobierno al amparo del derecho internacional. Esa debe ser la noticia que debe recorrer el mundo, en donde estaremos los gobernantes mapuche, en donde estaremos formando un gobierno, lo que significa que entraremos a un mundo de tensiones con el Estado chileno, pero esas son las consecuencias que tenemos que vivir si queremos determinar nuestro futuro. El derecho a libre determinación es muy claro, dice que los pueblos indígenas, y una lectura aterrizada diría: el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política, y su condición política es establecer su futuro en el marco de un sistema de gobierno al amparo de un estatuto o una constitución política, exactamente como son las constituciones del mundo. De lo contrario, sería una norma discriminatoria, no estaría basado en el principio de la igualdad. Y yo tuve 19 años en ese proceso para establecer una norma bajo el principio de la igualdad. En todo este tiempo que te has dedicado a la causa de tu pueblo, Aucán, que han sido años, y ha sido una lucha persistente, y me imagino, llena de retrocesos, traiciones, amenazas, encarcelamientos, como lo mencionas tú. En algún momento no has dicho: saben que ya me quiero ir, ya me retiro. Y si no lo has dicho, ¿qué es lo que finalmente te motiva a seguir? Es que cuando uno está en la cárcel tiene un largo tiempo para pensar si continúa o cambia de estrategia. Y la verdad, las cosas que es el momento más significativo para tomar decisiones. Y prácticamente yo soy conocido en Chile y en el mundo a raíz del
el encarcelamiento que hicieron conmigo. Por lo tanto, yo no soy un artista, yo no soy persona con dinero, ni con grandes profesiones. Claro que he estudiado en distintas universidades. Sin embargo, el que hoy día los mapuche estemos interpelados por los nuevos derechos que hay en el mundo, y hay una historia de parte de los mapuche de no aceptar la dominación externa, dominación colonial hispana, ni el Estado chileno. Por tanto, ser mapuche es vivir un plebiscito diario. ¿Soy o no lo soy? Y si lo soy, ¿qué hago? Y a partir de ahí yo he resuelto el plebiscito que soy mapuche, y a partir de ahí entonces tengo un desafío permanente. Y hoy día la libre determinación me interpela antes de dormir y me interpela en la mañana para ver qué voy a hacer con ese derecho, o simplemente lo ignoro o lo desatiendo. Si lo ignoro y lo desatiendo, estoy demostrando que soy un ser humano ineficaz. A pesar de que dispongo de la herramienta más alta, estoy entonces buscando espacio que el colonizador me pudiera dar de distintas maneras. Por eso entonces, ser mapuche es una cuestión, como digo, un plebiscito diario que vivimos aquí. Interesante lo que estás comentando, porque es una lucha entonces crítica personal, propia, que haces todos los días para que luego, una vez definido, salgas a la calle y dar una lucha de años, de años. Por eso a veces uno mismo se cansa cuando busca un objetivo y lleva varios meses y no lo logra y no ve para cuándo. En el caso de ustedes es una lucha mucho más dura y no sabes tampoco para cuándo, y no sabes si te van a encerrar, si te van a matar, si te van a desaparecer o qué te van a hacer mientras tú sigues insistiendo. Cada día es enfrentarte a una amenaza legal, física, psicológica, como sea. Pero esa es la posibilidad a la que te enfrentas. Por eso digo, ¿cómo es que resistes tú y tus compañeros? ¿Cómo Así le es, hacen? ese es un desafío tremendo, porque aquí los gobiernos han instalado distintas estrategias, no para persuadir a los mapuches, sino, por ejemplo, han enviado los militares y los policías para ir a un entrenamiento en Colombia, es decir, desarrollar, conocer las estrategias de Colombia para instalarlo aquí en el territorio mapuche. La criminalización aquí tiene su propia particularidad. Yo conozco algo de México, pero aquí prácticamente se ven comprometidas las instituciones públicas, en donde prácticamente son capaces de utilizar todos los recursos económicos, políticos, judiciales y legales para desarticular el movimiento mapuche por la autodeterminación. Sin embargo, eso ha resultado difícil a raíz del compromiso que hay, un compromiso de parte de las propias comunidades y de nuestra gente en cómo revertir esa relación de opresión política en términos general que viven todos los pueblos indígenas del continente, pero aquí tiene su propia particularidad porque se han diseñado e implementado distintas estrategias con el objeto de hacer posible de quebrantar el movimiento. Y eso no ha sucedido porque hay permanentemente despertar en todas partes. Aquí, de alguna manera, se hace lo que decía Martin Luther King: donde te encuentres seguirás siendo negro. Aquí, donde nos encontramos, seguimos luchando desde la cárcel, desde la diplomacia indígena internacional, en el ámbito de la política, en el ámbito de la comunidad. En todos los lugares hay estrategia de lucha de parte de los mapuches. En relación a esta lucha que estás dando y que no se le ve aún todavía para cuándo, pero que evidentemente cada vez se manifiesta más, cada vez se da a conocer más. Bueno, es muy común que recibas noticias de Chile, generalmente incluso por canales que no son los medios habituales, esos medios de derecha que controlan e imponen sus narrativas. Y entonces ves cómo los maltratan, cómo los tratan. Y dices tú, ¿qué pasa? Como si fueran ciudadanos de segunda. Es más, yo creo que ni de segunda.
veo que les hacen hecho muchas cosas, muchas salvajadas, una tras otra, y eso es las que se dan a conocer. No, porque hay muchas que no se saben, muchas otras no se difunden. ¿Cómo te imaginas que sea la solución a esto? Tu visión particular. ¿Qué dirías La, tú? uni- Lo la, logramos. uni- la manera que estamos proponiendo y promoviendo y proponiendo es que se tiene que producir un diálogo político entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, un diálogo político bajo tres principios fundamentales: el principio de la autodeterminación, el principio de la igualdad entre los pueblos y el principio del entendimiento para una convivencia y construir una paz firme y duradera en el sur. Esos tres principios se tiene que dar no solamente como acto benevolente del Estado, sino como un acto de ambas partes en donde el pueblo mapuche se relaciona bajo el principio de autodeterminación con un sistema de gobierno, con una propia institucionalidad. En definitiva, por eso estamos redactando un estatuto de autodeterminación, es decir, estamos redactando nuestra propia constitución política. En ese sentido, estamos entonces, en algún momento, cuando formemos ese gobierno, evidentemente que habrá una reacción de parte de la clase política chilena. Sin embargo, como es una norma de derecho internacional, por lo tanto, recibiremos también la comprensión y el auxilio de los organismos multilaterales para que establezcamos una forma de convivencia, porque llevamos más de 140 años en una tensión permanente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, estamos muy claros que en algún momento tenemos que llegar a una paz, a una fórmula de entendimiento, aun cuando los intereses económicos y políticos son tan fuertes que hace difícil que la otra parte esté dispuesto a entenderse con los mapuches. Entonces, aquí hay un ambiente muy tensionado, como he señalado, en la única parte de Chile en donde el actual gobierno tiene un estado de excepción constitucional, en donde hay unidades militares instaladas en la comunidad, en la ruta. La Araucanía está militarizada. Y a pesar de eso, hay movimientos de distintos tipos que hoy día espero que eso no tenga una mayor tensión, porque la actual juventud mapuche está tomando posiciones más radicalizadas en el planteamiento frente al Estado chileno. Por eso es tan urgente que nosotros, lo que propiciamos la autodeterminación mapuche, establezcamos una fórmula para el diálogo interno entre la clase política chilena, el gobierno de turno y los mapuches. Mientras en Chile se está ahorita discutiendo una nueva constitución, una constituyente que de entrada no es del agrado de nadie, porque la están haciendo, la están facturando, digamos, la clase conservadora de derecha, si no es que de ultraderecha, y todavía falta que la aprueben. Ustedes están haciendo a la par la suya propia. Me queda claro que en el caso desastroso que esa constitución de derecha hecha por neopinochetistas se llegara a aprobar, la situación del pueblo mapuche va a ser aún todavía peor que la que han tenido ahora. Completamente peor. Por eso estamos trabajando desde ya, en primer lugar, para rechazar, pero paralelamente nosotros seguimos trabajando nuestra propia constitución. Por lo tanto, es una situación, diría, de los chilenos. La situación mapuche la resolvemos nosotros y estamos redactando nuestra constitución. En el mes de diciembre se va a haber el plebiscito, como le llaman aquí, el plebiscito de salida de aprobación o rechazo de esa constitución. Nosotros 3 días antes, aquí en el territorio mapuche, nos vamos a reunir cientos de mapuche para seguir redactando y adoptando nuestro propio estatuto, nuestra propia constitución política. Y ese va a ser el mensaje
antes de rechazar esa constitución. Por un lado vamos a rechazar y por otro lado vamos a seguir avanzando en nuestra propia constitución hasta conformar un gobierno. Esa es la noticia que se va a dar en un futuro próximo, quizá en unos meses más o posiblemente en unos par de años, y tiene que ser no muy allá, en donde anunciemos la formación de un gobierno mapuche propiamente tal. Y en ese sentido, nosotros aquí los mapuches estamos poniendo toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestra dedicación a redactar, elaborar ese estatuto de autodeterminación mapuche. Por lo tanto, aquí van a generarse muchas tensiones todavía que no se resuelven con más democracia, ni con nueva constitución, ni con un gobierno benevolente. Y ya queda claro también con un gobierno de izquierda que no es tampoco la manera de resolver, porque los intereses económicos prevalecen desde la órbita del Estado chileno. En definitiva, esos intereses económicos nacionales y multilaterales vienen a dañar a la soberanía territorial mapuche. Lo que me queda claro es que independientemente del gobierno en turno, la situación de los mapuches no cambia, simplemente empeora o medio empeora o se queda más o menos igual como siempre, según el gobierno que esté, el acento que tenga. Si mientras más extrema derecha, pues obviamente más, más mal le va al pueblo mapuche. Entiendo que con el presidente de Gabriel Boric, que de entrada ha disolucionado a muchos de la izquierda, la situación debe ser igual. A veces he pensado, cuando analizando las condiciones del gobierno de Boric, o Boric, como se escucho que también le dicen, si se ha ido Piñeira o no, por ver cómo maneja las así es. manifestaciones. Me preocupa lo que dices también de que están capacitando gente allá en Colombia. Estas gentes que capacitan, estos colombianos que capacitan, fueron durante mucho tiempo también capacitados por Israel. Por eso cuando hubo las manifestaciones colombianas previas a que ganara Petro, acabaron con muchos jóvenes, los mataron, los desaparecieron, les sacaron los ojos, como también en Chile, porque ese es parte del entrenamiento. Y aquí en México también hubo un gobernador de Puebla que falleció en un accidente de helicópteros hace poco, que quiso ser candidato presidencial en el 2018. Y él también mandó a su gente a entrenar allá a Israel, y lo primero que hicieron fue sacarle el ojo a un niño, para que Así nos es. demos una idea. Y lo separó eso, pero así son. Entonces es lo que están entrenando allá en Colombia, porque incluso Colombia ya exporta gente paramilitar que la tiene en Ucrania. Y hay por ahí videos de cómo tratan incluso los ucranianos a los de Colombia, que van a pelear por ellos, ¿no? Y que han hecho demasiados daños en muchas partes. Entonces, eso que están capacitando a costa del pueblo chileno a gente que los va a reprimir, no nomás a ustedes, a todo mundo, debe ser suficiente como para parar a cualquier gobierno y mandarlo a la basura. Porque ¿cómo vas a pagar tú con tu propio dinero gente que te va a venir a reprimir? Y que te va a hacer daño, ¿no? Que viene a dañarte. Eso es como en México también, eso ha pasado muchas, muchas veces. Simpatizamos con tu causa porque, como dijimos al principio, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de sus derechos, debe ser motivo de discusión. No se puede lograr ninguna transformación real en ningún país si no contempla la causa indígena. Sería la transformación muy particular de cierta clase, no de todos los que habitan un país. Y lo pienso también de mi país. La transformación que se busca aquí en México tiene que darse a través de todos sus habitantes, no de unos sí, los que estamos en el norte o los del centro, no, todos, todos, absolutamente todos. Y creo que eso también debe pasar en Chile, todos deben ser tomados en cuenta. Entiendo las enormes diferencias políticas y sociales, culturales que hay, que son muy complejas, pero para eso es la política, para dirimirlas. Esa es la idea. Efectivamente, así es el desafío que hay. La situación de Colombia, sin duda, es una de las escuelas que hay en el Cono Sur, en donde Israel, Estados Unidos, desarrolla toda su estrategia de contrainsurgencia y de todo tipo para vulnerar los derechos humanos de los pueblos.
Y en ese sentido, la policía chilena ha recibido adiestramiento allí con el objeto de desarrollar esa estrategia en el territorio mapuche. Por eso aquí los grandes incendios se dan en el territorio mapuche provocado por entes externos. Los, aquí se le ha imputado a los mapuches robo de madera masiva, sin embargo se ha encontrado que en definitiva eran policías los que estaban dirigiendo todos los asaltos, los robos que hay en la región. Por tanto, aquí el manual de Colombia se aplica de manera casi plena, un manual perverso que atenta a la convivencia pacífica de los pueblos, que atenta específicamente a la desarticulación de una convivencia de respeto a los derechos humanos. Por tanto, verdaderamente Colombia es un punto focal para irradiar todo lo que significa desarticular la convivencia pacífica, los sistemas políticos y el respeto a los derechos humanos, en donde la perversidad política se impone por sobre la racionalidad y la búsqueda de la paz. Pues mira, Aucan, la verdad, sé que están en un punto álgido, y incluso un punto que pudiéramos hablar de no necesariamente de no retorno, porque la Constitución creo que es un paso adelante que están dando ustedes en su lucha. Obviamente, como bien dices, basado en el derecho internacional que apoya la libre autodeterminación de los pueblos, pero que sabemos que va a causar ampollas, urticaria y viene todo a saber qué más, obviamente en el Estado chileno, sea el signo que sea. Pero también uno debería entender, o le gustaría suponer, que si el signo, supuestamente el signo de un gobierno es de izquierda, debería atender precisamente estas causas. Porque entre las causas de izquierda, de las que tradicionalmente se tratan, están las minorías, por llamarlas de alguna forma, atender las necesidades de las mayorías y hacerlas, eh, que la ley los proteja en esos derechos y cuidarlas, no avasallarlas más. Esperaríamos que eso pasara allá en Chile. Pero como bien dices tú, esto ya es cuestión de días. Así es, esperaríamos que la izquierda fuera más comprensiva, más incluyente, más dialogante con los pueblos indígenas, pero eso no ha sucedido. Eso no, el largo periodo de dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera de la derecha y hoy día un gobierno de izquierda, cuando entendemos que no hay cambio significativo, entonces da lugar para pensar que la izquierda y la derecha están lejos para atender debidamente los derechos de los pueblos indígenas y que podamos establecer convivencia aceptable bajo el principio de autodeterminación, bajo el respeto a los derechos humanos. Está muy complejo ese desafío que sin duda hay que seguir empujando y trabajando para esa meta, pero tal cual están las cosas, no están a favor para que eso se dé de esa manera. Y faltan pocos días para ver cómo se va a reaccionar ante esta propuesta justa de ustedes por tener un lugar en un país que, llámesele como se le llame, era de ustedes antes que llegara cualquier otro. Ustedes no son extraños en su tierra, no son extranjeros en su tierra, es su tierra, para acabar pronto. Y a veces se olvida eso. Los pueblos originarios lo son porque han estado ahí demasiados años, son siglos, han estado en ese lugar y de repente llegó alguien a nombre de lo que quieran, de la religión o a nombre del progreso, como quieran llamarle, y de repente les quita las Así tierras. es, así es. Chile como historia política constitucional tiene 2 siglos. Los mapuches hace 17.000 años que vivimos aquí en este territorio. Por lo tanto, es inentendible porque al menos otros países de América Latina y el Caribe han incluido con limitación a los pueblos indígenas, el mismo México. Solamente hay 2 países en el continente que no han incluido a los pueblos indígenas. En Uruguay porque ya no existe pueblo indígena y en Chile
porque el Estado chileno, la clase política se resiste a reconocer a los pueblos indígenas. Es la única parte donde está la permanencia de la doctrina del negacionismo. El negacionismo se ha convertido en una fórmula de convivencia en el país. Y eso se ha puesto de manifiesto de parte de la clase política cuando hoy día se cumplen 50 años del golpe de Estado, la irrupción militar, se niega todavía que hubieron violación a los derechos humanos. Y estamos en un contexto en donde prácticamente los simpatizantes de ese golpe de Estado están redactando una constitución. Y si eso prosperara, sería verdaderamente una derrota, una vergüenza colectiva a lo que podríamos vivir, que los hijos de Pinochet no vengan a redactar la segunda etapa de la constitución. Por eso, nosotros al menos tenemos dos rutas: el rechazo que vamos a hacer y elaboraremos y adoptaremos nuestra propia constitución. Por lo tanto, nuestro futuro más depende de nosotros mismos, de lo que pueda suceder con el pueblo chileno. Pues, Aucan, de veras te quiero agradecer todo este tiempo que nos diste, la explicación y la visión que ustedes tienen allá del pueblo mapuche en relación al Estado chileno y en relación al derecho de autodeterminación que ustedes tienen, y sobre todo puntualizar esta propuesta que es muy importante y que precisamente coincide, como dices tú, será 3 días antes de que se dé a conocer la nueva constituyente allá en Chile, esa nueva constitución que pinta a ser, como dices, bien dices tú, un neopinochetismo, ahora sí, incrustado otra vez, reactualizado, recargado ahí en Chile, que sería una verdadera desgracia y una verdadera vergüenza, como vergüenza también fue cuando Boric invita a todos a firmar una carta para rechazar ese golpe, esa que se cumplieron, como dices tú, hace unos días, esos 50 años de esa conmemoración, de ese terrible golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, y la derecha se negó a firmarlos. La derecha se negó a firmar porque simplemente, ¿qué dice con eso? Que te vamos a dar el golpe cada vez que nosotros queramos o no estemos a gusto. Yo no voy a firmar algo que me contradiga. Descaradamente así lo hace. Entonces, con gente así, me preocupa qué le pase al pueblo chileno. Ojalá, ojalá que todo salga en la medida de la valentía de ustedes y de la visión que han tenido ustedes y de toda esa lucha que han dado sus ancestros, sus familiares, sus amigos y la gente que los acompaña en esta lucha, Aucan. Ojalá que lo que ustedes esperan sea lo mejor en los términos de justicia, de la más alta de la justicia, sin robar y sin menoscabo de nadie los derechos. No sé, me gustaría que cerraras esta charla antes de terminar. Gracias, Héctor. Reiterar mi saludo a todos los auditores de vuestro programa. Y sin duda, el futuro mapuche depende en gran medida de nosotros. Estamos en una contradicción permanente con los chilenos y eso va a significar grandes tensiones en el futuro. Pero tenemos que llegar a un entendimiento, porque los mapuches tampoco están dispuestos a renunciar a la soberanía territorial ni la autodeterminación. Entonces tenemos que ver cómo generamos área de entendimiento común para el futuro. Así que gracias, muchas gracias, y algún día estaremos por ahí, por México, comentando y hablando. Y gracias, Héctor, nuevamente por la invitación, y siempre a mi disposición de estar con ustedes, con los medios, para divulgar la causa de los pueblos por su dignidad, por sus derechos humanos y por su autodeterminación y futuro. Muchas Aucan, de gracias. veras, yo también te agradezco de veras el espacio que nos diste, y este espacio es tuyo, esta causa también, Gracias. esta casa es tuya, y vamos a estar atentos para lo que pasa con esta propuesta que van a hacer ustedes, y a ver cómo se toma, a ver cómo se ve, a ver cómo les va, que es lo que diríamos en México, que ojalá estén a la altura de ustedes, que ojalá estén Gracias. a esa Buenas altura. noches, Muy Héctor. buenas noches, Buenas gracias a noches. ti, que descanses. Gracias. Buenas noches.